Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Antonio Gutiérrez, te aprecio mucho, apreciamos mucho que tengas la generosidad de darnos un buen espacio para atender un tema que es fundamental como lo representa el abogado. Muchas gracias. Con mucho gusto, Eduardo, a tus órdenes. Gracias. A ver, yo no recuerdo, como mexicano, no recuerdo que una ciudad se haya quedado sin agua, como hace poco tiempo, menos de un año, tuvo que atender como emergencia Monterrey o Sí, Nuevo León, o efectivamente. sea, nunca, yo no había visto eso en el país. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que nos hemos ido acabando el recurso en parte, y en parte ha sido un crecimiento desmedido poblacional y urbano, sin tener las medidas adecuadas. No se ha puesto por parte de la autoridad toda la infraestructura que se requiere. Ha habido mucha desatención en el tema de las fugas, que es fundamental, Ajá. y se ha quedado de repente algunas ciudades muy basadas en ciertos esquemas de aprovisionamiento. El caso que vimos, por ejemplo, en Monterrey, pues es que la mayor parte de su abastecimiento estaba de aguas superficiales de la presa, y hubo que meter de emergencia todo el tema de las perforaciones emergentes, rehabilitaciones en pozos, y hacer uso de volúmenes que normalmente se utilizaban para la industria, para que fueran utilizados para el consumo humano, lo cual se me hace lo más lógico y cuerdo, ¿no? Es necesario, yo creo, que hacer una buena revisión sin necesidad de llevar una grave afectación a la parte de la industria, pero sí se debería de hacer una buena revisión en cuanto a los volúmenes que están asignados para poder hacer una nueva redirección de estos volúmenes para poder garantizar el abasto para las ciudades. Pero esto debe Ujú. ir de la mano, Eduardo, yo creo que con políticas y con acciones que permitan y que garanticen la disminución de las fugas, la mejor operación Sí. de los pozos, un mejor almacenamiento, unas tarifas adecuadas, un uso racional del agua por parte de la población, y desde luego trabajar en mancuerna entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Aquí todos ponen, ¿verdad? Para que este asunto se resuelva en el mediano y largo plazo, todo el mundo tiene que poner algo, ¿verdad? Así es, mira, fundamentalmente el gobierno federal nos marca la pauta, nos da la prelación a través de la ley, nos dice cuáles son el orden que se puede ir justamente distribuyendo el agua, cómo se van dando las autorizaciones, los títulos, y a final de cuentas el Estado, a través de las comisiones estatales, se dedica a repartir a través de organismos operadores en los municipios, o bien donde no hay organismos operadores, a llevarlo directamente a través de las comisiones estatales. Pero el tema fundamental, creo yo, radica en varios detalles que se tienen ya a la hora de entregar el agua. Uno es la medición, falta de medición. Tenemos muchos puntos donde normalmente se entrega por tandeo, entonces te vas a cuotas fijas. Esas cuotas fijas, pues bien puede ser un uso excesivo o bien un pago por un servicio que no se da. Lo ideal sería tener una medición y pagar por el servicio que se nos da a un precio justo. Luego tenemos el tema del reclamo del derecho humano, Eduardo, derecho humano al agua, que efectivamente, pues todos tenemos derecho, es vital, es necesario para la supervivencia, pero lo que no está establecido es que el derecho humano implique que el organismo operador, como la Comisión Estatal o el gobierno federal, tengan que bombear, tengan que clorar, tenga que ser todo esto para llevártelo con una llave que tú le abras en tu casa. Ese Sí. servicio es lo que se cobra, no se cobra tanto el agua. Entonces se debe de hacer una revisión en esta ecuación donde tienes el producto, que es el agua, el servicio que se da y la tarifa, lo que debemos de pagar, sin olvidar que hay zonas que deben de ser favorecidas y subsidiadas. A ver, está el agua en el campo, está el agua en la industria, está el agua en los particulares. Si tuviéramos el recurso del 100% del recurso, ¿qué sector consume más? Tengo entendido, creo que es el sector primario, ¿verdad? El sector agrícola, que está entre el 60 y 65% del agua dulce que se consume para su producción. Nosotros hemos hablado mucho tiempo sobre la necesidad de tecnificar el riego.
Esto es que con un menor volumen le demos un mejor uso. ¿Qué sucede? Pues todos pensaríamos, bueno, a final de cuentas el agua se infiltra y se va al acuífero, ¿no? Y lo que se evapora, pues lo recuperamos y vuelve a llover. La realidad es que no es así de fácil. El agua que se evapora no necesariamente la volvemos a Claro, tener donde se evaporó. Y por otro claro. lado, hay fugas, hay pérdidas en los canales, en fin, que no te llevan a final de cuentas a su destino final de la manera adecuada el agua y el volumen que se está produciendo. Por eso se trabaja desde hace muchos años en proyectos para la tecnificación del campo. ¿Cuesta mucho dinero? Sí, pero lo que más va a costar es que cuando no Sí, tengamos el recurso para sobrevivir, claro. nos estaremos lamentando como prácticamente lo estamos haciendo ahora con esta escasez de agua que tenemos también en el Valle de México. Pero supongo que el campo de la mitad del territorio nacional hacia la parte norte estará más o menos bien tecnificado. Me imagino que las oportunidades para tecnificar están del centro hacia el sur-sureste, ¿no? Del centro hacia el sur y desde luego que algunos distritos que también se tienen hacia el norte, el norponiente del país. Y es necesario, te digo, seguir con este tipo de proyectos y de inversiones. O sea, meterle al campo no solamente es ver que se le dé los fertilizantes o la Mm, maquinaria suficiente, se trata de buscar los cultivos que son adecuados, aquellos que no te consumen tanta agua en ciertos lugares donde tienes carencia, ujú. tener en lugar de canales que todavía son de tierra, pues revestirlos para hacer una mejor conducción y como te decía, muchos riegos que pueden ser por goteo, que te ayudan a tener un mucho menor consumo y más eficiente además, ¿no? ¿Y qué puede hacer la industria? Vamos a poner, ya nos has comentado qué tendría que hacerse o las áreas de oportunidad en el sector primario. En el caso específico de la industria, ¿qué es lo que recomendarías? Hay muchos procesos que originalmente se trabajaban con agua potable, agua de pozo. De hecho, hay muchas industrias que tienen los títulos y producen su propia agua, extraen su propia agua. Ujú. La realidad es que gran cantidad de los procesos pueden utilizar agua tratada. ¿Qué está sucediendo? Que sí, en México tenemos una gran cantidad de plantas de tratamiento que en su gran mayoría no están operando. Por eso vemos ríos en su mayor parte contaminados, vemos Sí, lagunas contaminadas, presas contaminadas, y desde luego que cuando tú tienes y haces un balance y el precio del agua tratada supera a tu agua que estás extrayendo con tu propio pozo, pues difícilmente en tu ecuación para sacar el costo-beneficio la vas a meter. Se tiene que trabajar mucho en ese esquema, pero la posibilidad es, en principio, revisar los volúmenes asignados a la industria que no se están utilizando temporalmente, poderlos prestar, digamos, hacer un intercambio entre la industria y los organismos operadores para que se tenga una posibilidad de mayor suministro de agua a la población y por otro lado, inducir incluso con beneficios económicos que se le pueda dar al industrial, al empresario, cuando utiliza el agua tratada. Hay muchas empresas que ya lo hacen, desde luego, con procesos muy eficientes y yo creo que es cosa de seguir trabajando en ese sentido, Eduardo. o sea, dar estímulos fiscales para que se inviertan. Quienes no lo han hecho, tengan incentivos para invertir en plantas tratadoras. ¿Son caras? Sí, realmente son procesos que sí requieren una inversión, en algunos casos sí, digamos, fuerte. Luego el proceso en sí es un proceso caro, pero a la larga es un beneficio que va dentro del propio costo que Claro, tienes de tu producto y claro, además un beneficio social que es claro. invaluable. Sí, por ejemplo, empresas grandes como Tesla es parte digamos, de su compromiso con el consumidor y con el medio ambiente, el decir que se orientan a hacer procesos cada vez más limpios y con menos impacto en el medio ambiente, es parte de su ADN, digamos, ya está parte de sus compromisos en firme, ¿no? Exactamente, sí, son empresas ya que realmente están cumpliendo con un compromiso social, un compromiso ambiental, que desde luego que benefician mucho, ayudan mucho para marcar una pauta, una línea que se debería de seguir. Pero mientras no exista, digamos, una línea clara, fuerte, sólida,
tanto en cuestiones de licencias, cuando tú das los permisos, las autorizaciones, y el empresario tampoco ve una retribución a lo que él está invirtiendo, pues se complica un poco. Yo creo que ahí es un poco lo que te decía hace un momento, que se requiere la participación social. Desde luego requerimos la participación de todos en esta ecuación, porque si no, si el gobierno no apoya, pues Ujú. difícilmente el inversionista va a querer también poner todo de la bolsa, ¿no?